esa noche vamos a dar inicio ese día de miércoles. Así que por favor, si se puede poner de pie, ya como hermana Susana empezaba orando, entonces nosotros vamos a empezar con esa alabanza que dice: al que me ciñe de poder. Amén. Así con sus palmas. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza, de ti será mi alabanza, en la congregación cantaré y te alabaré. Tu nombre es al que me ciñe de poder, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Y con sus palmas así: de ti será mi alabanza, en la congregación cantaré y te alabaré. Tu nombre, Señor, de ti será mi alabanza, en la congregación cantaré y te alabaré. Tu nombre, Señor, tu nombre, Señor. Así con su palma, vamos. Y seguimos exaltando el nombre del Señor. Y la siguiente alabanza dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Vamos. Y de igual manera, quiero que me ayude con sus palmas y con su voz. Así, conmigo. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación, angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá
Hoy sí, ustedes, ayúdenme, dice. ¿Quién nos separará? Muy bien. Del amor de Cristo, ¿y quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de su amor. Su hermano que tiene la paz, dígale bienvenido. Amén. La siguiente alabanza habla acerca de que el Señor es bello y yo quiero que usted cante conmigo y exaltemos al Señor juntos. Amén. Y yo creo que ya están un poquito de lado. Yo los invito a que se hagan un poquito más adelante, por favor. Yo sé que esa canción se la sabe, así que cante conmigo. Dice: cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el
habla acerca de la fidelidad del Señor. Y nuevamente yo le invito a que cante conmigo, porque le cantamos al Rey de Reyes y Él es el único y el soberano al que debemos de cantarle. Así que cantemos. Gracias, Señor, por ese tiempo en donde pudimos cantarte. Gracias, Señor, por ese privilegio tan grande. Quizás muchos no pueden, una enfermedad, pero nosotros estamos aquí, Señor, y te bendecimos. Y gracias, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas. Bendícenos, Señor, y en ese momento que vamos a escuchar de tu palabra, que vamos a aprender, Señor. Te agradezco, Padre, todo eso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Buenas noches, hermanas, hermanos. Abramos nuestras Biblias y vamos al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5. Evangelio según San Mateo, capítulo 5. De los capítulos 5 al capítulo 7, ahí es donde encontramos lo que se le llama el Sermón del Monte o Sermón de la Montaña. Es esta enseñanza que el Señor Jesucristo dio en primera instancia a sus discípulos, pero también había una multitud ahí que estaba escuchando y también para ellos era la palabra que el Señor estaba dando. El sermón comienza con las bienaventuranzas, que ya estudiamos acerca de esas bienaventuranzas, y luego de las bienaventuranzas se nos hablaba o se nos daba ese reto de que nosotros como creyentes estamos llamados a ser la sal de la tierra
y la luz del mundo. Y cada uno de esos conceptos tiene implicaciones profundas, implicaciones muy fuertes, muy retantes, comprometedoras para nosotros como creyentes, ser la sal, ser la luz. Luego comienza una sección en donde el Señor dice de que Él no ha venido a abrogar la ley. Yo creo que el Señor Jesús tocó este tema porque una de las cosas de que le acusaban al Señor era que Él no guardaba la ley. O sea, que Él venía, de hecho, al Señor lo acusaron de que Él no guardaba la ley, no respetaba el templo. Entonces, en el aspecto espiritual, digamos, la acusación que le hicieron fue esa. Y en el aspecto civil, la acusación que le hicieron era que él estaba tratando de pervertir el orden establecido. O sea, que él era un sedicioso que quería hacer una revolución allí en contra del Imperio Romano. Entonces, estas acusaciones se le dieron. Entonces, creo yo que en vista de eso, él toca el tema de la ley y él dice, yo no he venido para abrogar la ley o los profetas, sino que he venido para cumplirlos. Pero él viene a darles un cumplimiento, el cumplimiento real, o sea, como debía haber sido interpretado, pero que no había sido hecho de esa manera por los líderes religiosos a través de las edades. Y es así que entramos a esta sección donde el Señor dice, oísteis que fue dicho, y va a dar 6 ejemplos de eso. De esos 6 ejemplos ya estudiamos 5, y hoy nos toca estudiar el 6º. El primero era, no matarás. Pero yo os digo que si nos enojamos contra el hermano, ya cometimos homicidio contra aquel con el cual nos hemos enojado. El segundo decía, no cometerás adulterio. Y el Señor dice, pero yo les digo que si ya miramos con deseo a la mujer de nuestro prójimo, ya caímos en esta práctica de adulterio. El tercero decía acerca del divorcio. Ustedes dicen de que, oíste que fue dicho a la mujer de si no les cae bien, dele carta de divorcio y despídanla. Y entonces el Señor dice, miren, no es así. La única causal de divorcio es el adulterio. Entonces es lo que él enseña acá. En quinto lugar, habla acerca de no jurar en vano, no jurar en el nombre de Dios de manera falsa, sino que hay que cumplir los juramentos. Tenemos que cumplir los juramentos. La palabra nuestra tiene que ser una palabra donde cuando la empeñamos debe de cumplirse. Y no necesitamos decir, mire, te lo juro, sino que simplemente decir, mire, sí, sí, no, no. Voy a estar acá a las 5 de la tarde y voy a estar a las 5 de la tarde. Entonces, dice, eso es lo que tenemos que hacer. Y la semana pasada veíamos esta parte donde se nos llamaba, oyeron decir que ojo por ojo y diente por diente, pero decía él, yo lo que les digo es no resistan al malo, al contrario, aquel que les haga daño, respóndanlo con un bien, y da 4 ejemplos ahí de que cómo practicar eso. Y hoy llegamos a la última parte que comienza en el versículo 43, San Mateo capítulo 5, verso 43, y es la última, o sea, la 6ª vez que el Señor dice, oísteis que fue dicho. Leamos el pasaje. San Mateo capítulo 5, verso 43 en adelante. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bendito Señor, vamos a meditar en tu palabra. Es verdad, es uno de los pasajes que en lo personal, pues, me cuesta más vivirlo. Y quizá a mis hermanos también. Pero Señor, pedimos que con tu ayuda podamos comprender qué es lo que tú nos querías enseñar. Y que tu Espíritu Santo pueda obrar en nosotros de tal manera que podamos cambiar nuestros patrones de conducta, que podamos cambiar nuestras actitudes,
y dejar aquello que se aleja de tu voluntad y conformarnos a tu voluntad, porque tu voluntad es agradable y perfecta. Bendice este tiempo, Señor, y que podamos, Señor, aprender mucho de ti, pero sobre todo que estemos dispuestos a poder poner en práctica lo que aprendamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo. Quizá hay que empezar acá por definir qué era el prójimo para los judíos. Creo que ya lo hemos mencionado en alguna ocasión. El judío creía que el prójimo era su compatriota, eran los otros judíos, ellos eran su prójimo. Así lo entendían ellos, y todos aquellos que no eran judíos no eran prójimos. Es más, ellos iban más allá, al grado que ellos decían de que aquellos que no eran judíos no solamente no eran prójimos, sino que llegaban a considerarlos hasta como enemigos. Ahora, esto por una mala interpretación que se había dado de la Escritura y de los mandamientos que Dios había dado en ocasiones anteriores. Por ejemplo, si usted lee el Antiguo Testamento, usted va a dar cuenta, por ejemplo, que cuando el Señor les da la tierra prometida, pues les dice, mire, y cuando llega a eso van a encontrar pueblos, y a esos pueblos elimínenlos. Así dice, elimínenlos. De hecho, en el libro de Esdras, de Nehemías, cuando regresan de la cautividad, una de las cosas de las cuales se arrepienten, pide perdón, es que se habían casado con personas extranjeras y toman la decisión de desprenderse de sus cónyuges extranjeros y expulsarlos. Entonces todo eso habían llegado a entender de que lo que el Señor les había dicho era, mire, todos los que no son judíos, si el Señor había dicho que los eliminaran, si el Señor había dicho que no se casaran con ellos, entonces porque eran enemigos. La verdad era una mala comprensión, porque lo que el Señor quería enseñar era de que estas personas que no creían en el Dios de Israel, si el pueblo llegaba a intimar con ellos, corrían el peligro de poder ser afectados o influenciados por los dioses que ellos tenían. Entonces la idea de Dios no era que despreciar a aquellas personas, sino que tener cuidado de que no fueran ellos a influenciarlos con sus dioses y cambiaran la adoración al Dios verdadero. Esa era la intención. Pero ellos habían llegado a entender de que lo que el Señor les había dicho, mire, como Él dice de que estos no son judíos, hay que apartarlos, quiere decir que son nuestros enemigos. Y entonces habían llegado a enseñar lo que dice acá el Señor, donde dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso es lo que enseñaban los líderes religiosos en aquella época. Ahora, ¿qué es lo que enseñaba la Escritura al respecto? Porque sí, la Escritura enseñaba algo al respecto. Yo quiero que por favor vayan ustedes ahí al libro de Levítico, en el capítulo 19, Levítico capítulo 19. Verso 18, Levítico 19, 18, mire lo que dice ahí. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. O sea, la ley eso decía. O sea, es lo que Jesús va a rescatar y va a enseñar. Pero en el tiempo que el Señor Jesús viene, no solamente habían tomado esto así, sino que decía, mire, no solamente no amaban al prójimo, sino que los consideraban enemigos. Cuando el Señor había dicho acá bien claramente, amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y como les digo, ellos habían dicho, bueno, nuestro prójimo solamente son los judíos, y los que no son judíos, entonces los vamos a amar. Pero en ningún lugar dice vas a odiar a tus enemigos, no lo dice ahí. Entonces, pero eso es lo que se enseñaba en el tiempo del Señor Jesús. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mis hermanos, ¿quién era el prójimo? Para ellos, como ya les dije, el prójimo era otro judío. Para ellos eso era el prójimo, otro judío. Pero para Dios el prójimo es todo aquel que está cerca de nosotros, comparta o no comparta nuestra fe. Ese es nuestro prójimo. Y yo creo que a veces nosotros también podemos caer en esa situación.
Y está bien que decimos que nos amemos entre nosotros, y tenemos que amarnos, ¿verdad? Pero a veces llegamos como a despreciar a aquellos que no comparten nuestra fe. Y nos ponemos en la misma actitud que aquellos que decimos nosotros que no tienen la verdad, sino que actúan desconociendo la verdad, o sea, los miembros de otras confesiones, a los cuales decimos nosotros ellos no están en lo correcto, pero ya en la práctica a veces nosotros tomamos las mismas actitudes que ellos. El día de ayer fui a un entierro de unos familiares, de unos hermanos de la iglesia, y la persona que había fallecido, pues había hecho su profesión de fe, ya una mujer muy mayor, pero claro, vivía inmersa en un mundo de catolicismo. Entonces toda la familia que convivía con ella, todos católicos. Entonces la señora, según platicando yo con los hermanos de la iglesia, en algún momento ellos le hablaron del Señor y la señora hizo su confesión de fe. Pero el ambiente cargado de todos a su alrededor católico, pues ella siguió viviendo como siempre había vivido. Entonces, cuando estábamos en el cementerio, me dieron la oportunidad, me dieron unos minutos de compartir la palabra. Y de verdad, hermanos, en el momento en que me dieron la palabra, yo pude ver los rostros de la mayoría de personas ahí que les cambió totalmente, pero no fue un cambio para alegría, sino que un cambio de molestia que se les notaba. O sea, estaban molestos, porque me habían dado un tiempo ahí. Entonces, hermanos, ellos yo entendí que estas personas no solo no están de acuerdo con lo que creemos, sino que nos ven como ¿qué? Una amenaza, una oposición, y lo muestran a través de sus gestos, de su forma de ver. Pero en ese momento yo también me puse a pensar que nosotros ahí también en alguna medida habíamos cometido lo mismo. O sea, los señores cuando salieron de donde estaban velando iban a ir a hacer una misa. Y los familiares con los que yo estaba no quisieron ir a la misa. Y claro, yo como yo hago lo que me dicen, vaya. Dijeron ellos, no vamos, no voy, pues entonces nos quedamos ahí. Pero lo que quiero llegar, hermanos, es de que aún nosotros podemos caer en esas actitudes de rechazo a aquellos que no comparten nuestra fe. Y eso no a los ojos de Dios no es bien visto. Entonces dice ahí, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Para ellos el prójimo era el judío. Quiere Dios que para nosotros el prójimo no solamente sea el evangélico. Y lo podemos restringir todavía más y decir, mi prójimo solo es el evangélico, pero de la misión centroamericana. Nuestro prójimo es el que está cerca de nosotros. Cuando estamos en el trabajo y ahí hay personas que no son creyentes, pero están cerca de nosotros, son nuestro prójimo. Cuando estamos en el lugar de estudio y los compañeros no son creyentes, pero son nuestro prójimo. Pero a veces podemos caer en la misma actitud que tenían acá los judíos. Pero yo os digo, dice el Señor, y aquí viene, o sea, Él va a dar la verdadera interpretación de lo que se había dicho allá en el Antiguo Testamento. Pero yo os digo, lo que el Señor dice, amad a vuestros enemigos. Ahora, cuando Él dice amad a vuestros enemigos, ya les expliqué que para el judío el enemigo no necesariamente era el que le había hecho un daño. El enemigo era aquel que no era judío y por lo tanto por una mala interpretación de lo que Dios había dicho en el Antiguo Testamento, ellos consideraban, muy bien, Dios me ha dicho que me aparte de él, por lo tanto si me ha dicho eso es porque es mi enemigo. O sea, ellos no consideraban enemigo solamente al que les había hecho un daño directo, sino que con solo que no era judío, lo consideraban enemigo. Claro, podía caber ahí también un enemigo así, que en algún momento le hubiera hecho un daño, pero ellos en términos generales, aquel que no era judío era su enemigo. Y entonces el Señor dice, mire, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Qué significa amar a los enemigos? Imagínese alguien que a usted le ha hecho un daño, alguien que a usted le ha afectado y no están en buenas relaciones. Ese es su enemigo y el Señor dice, amad a vuestros enemigos. Ahora, ¿qué quiere decir esto con amar?
Porque, ¿ah? Buscar el bien, por ahí va la cuestión. Quizás una de las cosas que a veces nos cuesta a nosotros entender esto es porque cuando hablamos del amor, generalmente nosotros lo relacionamos con el enamoramiento, con ese sentimiento que tienen los novios cuando recién se conocen y están en su primera etapa de aquel amor platónico y todas las cosas, y que no puede vivir uno sin el otro, y entonces creemos que ese es el único concepto de amor, pero el concepto bíblico de amor no va por ahí. El concepto bíblico de amor es, amar es, como decía Alvin, amar es buscar el bien del otro. No está refiriendo a sentimientos, no está refiriéndose a afectos. Puede existir afecto, puede existir un sentimiento positivo, pero no necesariamente. Desde la perspectiva bíblica, amar es buscar el bien del otro. Porque de verdad, hermano, si a usted alguien hoy por la mañana le dio una pedrada en la cabeza, ¿ah?, y le sacó sangre, ¿cree usted que al verlo, ay, hermanita, qué linda, mire, tenía días de no ver sangre y usted me sacó sangre? Dios la bendiga, hermanita. ¿Cree que puede sentir eso? No está hablando de sentimiento. Entonces en el momento usted está enardecido porque le reventó la chontoca ahí de la pedrada, ¿va? Pero dice el Señor, quizá la reacción primaria es, me dio una pedrada, pues muy bien, yo le voy a sacar el corvo. Pero entonces ahí viene el Señor y dice, no, si le dio la pedrada, ámelo. ¿Pero cómo? ¿Y cómo lo voy a amar? ¿Cómo voy a sentir algo bueno por él? No es que no le estoy diciendo que sienta algo bueno por esa persona. El concepto que entiende de amarlo es que esa persona que le hizo daño, usted hágale un bien. Esa es la idea, ¿ah? En ese sentido, don Carlos. El amar a nuestros enemigos, así, bueno, es una pregunta nueva para nosotros, ¿va? Quizás dentro del cristianismo, quizás nuestros enemigos aquellos que todavía están lejos de Dios, ¿va? Entonces los podemos considerar contrarios a nuestros pensamientos y a nuestra forma de ser. Interesante lo que dice don Carlos. O sea, desde la perspectiva nuestra, el enemigo puede ser que no tiene nuestra misma creencia. Así lo interpretaban los judíos. El problema era de que al interpretarlo de esa manera, ellos buscaban no el bien, sino que hacer el mal de aquellas personas. Y puede ser, estas personas no comparten nuestra fe, pero por eso no les vamos a hacer daño. Por eso no los vamos a ignorar. Por eso no los vamos a marginar, sino que, dice el Señor, buscaremos hacerles el bien. Esa es la idea. Aunque no compartan nuestra fe, pero vamos a buscar hacerles el bien. Amad a vuestros enemigos. O sea, el llamamiento es que nosotros podamos amar a nuestros enemigos. Y hermanos, esto de estar en desacuerdo con alguien se da comúnmente. Por diferentes cosas podemos estar en desacuerdo. Por diferentes cosas podemos entrar en una cuestión en donde no nos sintamos bien. Yo estos días atrás me he sentido mal. Viendo esa fotografía de ese papá con esa niña, así a la ribera ahí del río Bravo, que sirve de límite entre México y los Estados Unidos, la parte sur de los Estados Unidos, norte de México. Y ver ese cuadro, de verdad que lo veía, lo volvía a ver, y al verlo empezaban a surgir una serie de pensamientos no buenos en mi mente. No buenos en mi mente, porque empezaba a ver cómo el egoísmo, cómo tantas cosas, o sea, que venían a mi mente. Al ver a aquel hombre con su niña, y lo que más me conmovía era ver que el bracito de la niña estaba sobre el hombro del papá. Y he estado por días con esa situación enfermando mi corazón, se los digo. Y la verdad que es un acto de injusticia y eso no se puede negar. Porque la tierra es de Dios. Somos los hombres los que hemos puesto límites, pero la tierra es de Dios. Y Dios la ha dado para que la humanidad podamos vivir en esta tierra. Cuando Dios creó el mundo, no creó fronteras, somos nosotros los que la hemos hecho. Pero el problema es que cuando vemos eso podamos dañar nuestro corazón. Y quiero decirle, yo estaba dañando mi corazón, gracias a Dios que
leí esto y medité en esto. Porque mire lo que dice la palabra. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Y cuando yo leía esto, en primera instancia yo me resistía. ¿Y cómo voy a amar a aquella persona o personas que han propiciado la muerte de otras personas? Pero la frase, ahí está, amad a vuestros enemigos. Y hermanos, aquí es donde en realidad nosotros ponemos en práctica, o es cuando se nos llama a poner en práctica el cristianismo. Estas son las cosas que en verdad, sí, aquí es el verdadero cristianismo. Este es el verdadero cristianismo. Porque el cristiano es aquella persona que es diferente. Uno cristiano, y parte de eso sucedía en mí, ante situaciones que se dan, que no nos agradan, podemos pensar y aún hacer cosas para dañar a otros. Pero el cristianismo es ser diferentes. Ser diferentes. Y entonces aquí dice, amad a vuestros enemigos. Amad a aquellos que os hacen daño. Y el Señor va a ilustrar esto diciéndonos algunas cosas sobre cómo nosotros vamos a manifestar ese amor a los enemigos. Mire lo que dice adelante. Amad a vuestros enemigos. Luego dice, bendecid a los que os maldicen. Aquellos que hablan mal de ti, habla bien de ellos. Esa es la idea. Aquellos que hablan mal de ti, que os maldicen, que hablan mal, a eso bendecid, habla bien. Luego dice, haced bien a los que os aborrecen, aquellos que les desprecian, aquellos que les hacen daño, a estos hay que hacerles bien. Y al final dice, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Aquellos que pueden dañar su integridad física, su integridad moral, su integridad psicológica, cualquier tipo de su ser, aquellas personas que les persiguen por alguna situación, dice, por ellos orad. Y aquí es donde nos topamos, mis hermanos, ante el deseo de Dios y el deseo nuestro como seres humanos. No debemos ignorar de que todavía nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa que, aunque somos creyentes, pero la naturaleza muchas veces nos impulsan a actuar como cuando no éramos creyentes. Pero en ese momento es cuando nosotros tenemos que ir a la palabra, y en este caso ir a estos textos, y cuando se levanten esos sentimientos, esos pensamientos de maldad, ir a la palabra para que la palabra nos ponga en el lugar correcto, como creyentes que somos, como creyentes que somos. Y en esos momentos cuando nos sentimos mal ante otros, ahí tiene que resonar en nuestra mente y corazón, ama a esas personas. Y muestra tu amor bendiciéndolos. Muestra tu amor haciéndoles bien. Muestra tu amor orando por ellos. Hermano, esto es muy pertinente porque en nuestras relaciones como personas en alguna ocasión vamos a tener diferencias. Vamos a tener diferencias. ¿Cuál va a ser nuestra reacción? Si nuestra reacción es como decía ya, ojo por ojo y diente por diente, entonces nos vamos a estar comportando como los no creyentes. Porque el no creyente, esa es su naturaleza, esa es su respuesta, esa es su reacción. Pero si nosotros hemos creído en Cristo Jesús, nuestra reacción tiene que ser diferente. Ahora, ¿cómo lograr eso, hermano? Ahí está el meollo. ¿Cómo lograr esto? ¿Cómo lograr? Y hablábamos en las cuestiones de los días anteriores, hablábamos de ejemplo, por ejemplo, el adulterio, que hablábamos ahí, ¿va? ¿Cómo una mujer o un hombre, una esposa o un esposo va a amar a aquella persona que le fue infiel? ¿Cómo lo va a hacer? Ahí está la cosa. ¿Cómo lograr eso? Se ha dañado mi integridad, ha dañado mi ser, pero ¿cómo yo, en lugar de rechazarle, en lugar de buscar separarme, decido perdonarle para seguir adelante? ¿Cómo lograrlo? Hermanos, ahí es donde el Señor nos recuerda también y nos dice
Dice el Señor, aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y ahí está la respuesta. Tenemos que negarnos a nuestros deseos, a nuestro interés. Yo deseo hacerle daño a aquella persona porque me ha dañado, pero ahí es donde debe resonar las palabras del Señor que dice, niégate a ti mismo, o sea, renuncia a aquellas cosas que aunque consideres que son legítimas, pero si va en contra del prójimo, hay que renunciar a ello y seguir la actitud de nuestro Dios. Esa actitud o ese compromiso de Dios con la humanidad que está tan bien dicho y tan sintetizado en ese versículo tan famoso, tan conocido, tan profundo como es San Juan 3:16. ¿Lo acordamos? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Quedémonos ahí. Este mundo es y se refiere, cuando habla en ese contexto, mundo se refiere a la humanidad. Porque en la Biblia el concepto de mundo tiene varias connotaciones, pero ahí se refiere a la humanidad, al ser humano. De tal manera amó Dios a la humanidad, podríamos decir. Ahora pensemos, ¿esta humanidad ha sido buena con Dios? No. Si la humanidad se ha buscado otros dioses, a través de la historia la humanidad ha buscado otros dioses, y la humanidad lo que ha hecho es, en lugar, como dice Pablo en Romanos, en lugar de buscar al Dios que hizo los cielos y la tierra, en lugar de adorar al Dios que hizo los cielos y la tierra, la humanidad en muchas ocasiones lo que ha buscado es adorar a la misma creación y no al Creador. En ese sentido Dios bien podría decir, si yo que los creé y los he creado para que me adoren, para que me den gloria, y miren lo que están haciendo, adorando otras cosas, adorando otras personas, Dios bien podría decir, miren, entonces los voy a abochar. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y la reacción de Él ante este mundo pecador, ante este mundo infiel, ante este mundo que le da la espalda a Dios, la reacción de Dios es que da a su Hijo unigénito. Entrega a Dios. En lugar de separarse de este mundo pecador, en lugar de alejarse de este mundo pecador y quitar su bendición sobre ellos, lo que hace Dios es dar. Que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, y aquí viene el deseo de Dios, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿cómo lograr eso? Tener la misma actitud de Dios, hermano. Desprendernos a nosotros mismos, desprendernos de nuestros intereses, morir a nosotros mismos, a nuestros deseos, e imitar a nuestro Señor Jesucristo. Imitar a nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice Lucas 23. Mire lo que dice Lucas 23:34. Y aquí en este versículo, ahí nos ilustra todo. Lucas 3:34, 23:34. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Lo negó Pedro al Señor? ¿Sí? ¿Lo negó? ¿Y qué dice Juan en su evangelio, allá al final? ¿Qué hizo el Señor con respecto a Juan? Cuando Pedro se había ido a pescar otra vez, y lo llamó aparte, y le dijo, Pedro, ven para acá, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Qué está diciéndole el Señor? Es cierto, me traicionaste, es cierto, me negaste, y después que habías dicho que ibas a dar tu vida por mí, si hubiera sido de nosotros, en el momento, ¿qué hubiéramos hecho? Hubiéramos hablado un montón de cosas de Pedro y tuviéramos la capacidad, lo hubiéramos destruido. Pero el Señor viene y lo restaura. Y le dice, Pedro, yo te había puesto para liderar este grupo y hoy te restauro a esa posición de liderar al grupo de discípulos. ¿Por qué? Por el amor. Por el amor.
Hermanos, eso es lo que el Señor nos dice acá. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. ¿Alguien ha hablado mal de usted? ¿Alguna vez alguien ha hablado mal de usted? Pues el Señor hoy nos llama a bendecir a esa persona. A no hablar mal de esa persona y no a bendecirle. ¿Alguien le ha hecho un daño? El Señor hoy nos llama a hacer bien a aquellos que nos han hecho algún daño. Alguien le ha ultrajado, le ha perseguido, le ha hecho la vida imposible. Orad por esa persona, dice el Señor. Orad por esa persona. Porque es cuando nosotros actuamos de esa manera, cuando mire el verso 45, cuando nosotros actuamos de esa manera, de no pagar con el mal que nos han hecho a nosotros, sino que actuar de una manera diferente para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Es entonces cuando nosotros actuamos dando una respuesta positiva a aquellos que nos han hecho daño, entonces estamos comportándonos como verdaderos hijos del Padre. Porque este Padre hace salir el sol sobre malos y buenos. Este Padre hace llover sobre justos e injustos. ¿Sabe lo que está diciendo? Mire, es cuando nosotros actuamos de una manera diferente, negándonos aún a nosotros mismos, a nuestros deseos, a nuestros intereses, y bendecimos a las demás personas. Entonces estamos comportándonos como el Padre, porque el Padre hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Dios no dice, mire, hoy voy a salir el sol y voy a alumbrar. Aquí están los de la iglesia central, aquí voy a alumbrar, vaya. Solo aquí va, y lo demás en tinieblas. No. Estas muchachas pecadoras, que no salga el sol para ellas. Él hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Y hace llover sobre justos e injustos. Sea que le alaben, sea que no le alaben, sea que reconozcan que Él es Dios o que no reconozcan que Él es Dios, pero Él hace llover, hace germinar la tierra, para que aún aquellos que le niegan puedan tener sus cosechas. Y Dios les bendice. Entonces, así es como nosotros tenemos que actuar. Ese es el llamamiento que nos hace. Y luego viene y nos va a decir algo que tiene sentido. Verso 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Aquí hay personas que a usted le hace bien. Aquí hay personas que a usted le complace todos sus deseos y usted ama a esa persona. Si eso no cuesta, pues. Eso no tiene ningún valor, dice el Señor. Amar al que nos ama, eso no tiene ningún valor. Esa es una reacción lógica. Porque si amás a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿Qué hay de extraordinario? No hay nada. Eso es natural. ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y ahí me estaba acordando de esa experiencia que tuve. Cuando pasé al frente para predicar, pusieron los señores la cara larga. Pero bravos, sí, bravos. Bueno, para decirles que terminé de predicar, pero no había dicho ni el amén, cuando ya estaban cantando ya sus alabanzas. Pero también me acordé que nosotros tampoco habíamos querido ir allá a su lugar. Entonces yo dije, aquí me están pagando con la misma moneda. Dije. Pero eso no es así, no debe ser así, no debe ser así. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Qué bueno que nosotros nos saludemos, nos amemos, nos abracemos, y así tiene que ser. Pero así tiene que ser con todos. Y ahí fallamos. Por ejemplo, hay algunos grupos evangélicos que a otros evangélicos no les dirigen la palabra. Va a nosotros, que dicen que somos mundanos. Algunos así dicen que somos mundanos. Y entonces hay ciertos grupos evangélicos que por ciertas cuestiones de costumbre, no, estos no son cristianos, no los saludamos. Y ahí pasa. Mira, a mí me encanta pues los testigos de Jehová, la forma en que se visten las mujeres, los varones, bien elegantes, bien elegantes.
Pero ellos, a los que no son de ellos, no les dirigen la palabra. O sea, qué bonito, tienen aspectos bonitos, va, elegantes, bien vestiditos y toda la cosa. Pero si no son de ellos, no les habla. Eso nos dice, hermano, que lo externo no es lo más importante. Hay que cuidarlo, porque hay que cuidarlo. Y aprovecho para un comercial. El domingo se fue atrás un hermano y llega, brother, ya no quiero estar allá adelante. ¿Y qué pasó? Pues, mira, ahí está una mujer ahí enseñando las piernas. Yo no he venido a ver piernas, me dijo. Y no sé qué va a hacer. Me dijo, no, ahorita no puedo hacer nada porque estamos en el culto. Le dije, después vamos a ver qué hacemos. Ya, al final ni supe quién era. No sé, no supe quién era. Pero me llegó a decir eso. Aprovecho para decirle a las queridas hermanas que cuiden de su vestir. Que cuiden de su vestir. Porque al hermano lo perturbaron. Y me fue a decir, mire, yo no he venido a ver piernas aquí, me dijo. Así literalmente, ahí me dijo. Yo no he venido a ver piernas aquí. Tranquilo, hermano, le cámbiese de lugar y ya voy a verle. Pero porque él quería que viniera en el momento a sacarla. Y le no, ahorita no, Leo, porque estamos en el culto. Pero yo aprovecho para decir aquí a las queridas hermanas que cuiden su vestir, ¿va? Que cuiden su vestir, porque puede dañar, ¿va? Puede dañar. Pero digamos, eso es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es lo que hay en nuestro corazón. Porque yo puedo andar con y algo así ando, amarrado de aquí, va, y todas las cosas. Puedo andar así y al salir de acá y se me presenta alguien y me extiende la mano y no se la doy. ¿De qué me sirve andar con este volado? No tiene sentido. Y lo importante es que podamos mostrar amor a todas las personas que están a nuestro alrededor. Eso es lo más importante. Y eso es lo que el Señor dice. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y luego termina con esta sentencia del versículo 48. Mira. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Y qué es lo que quiere decir el Señor? Lo que el Señor quiere decir es, seamos como es Dios. Seamos como es Dios. Ese es el consejo. O sea, imitemos a Dios en nuestras relaciones, imitemos a Dios en nuestra conducta, imitemos a Dios en nuestro diario vivir, imitémosle a Él, el cual hace salir el sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos, ama a todo el mundo. Y usted dice, sed perfecto, o sea, que lleguemos a esa estatura, a esa comprensión de vivir y amar como nuestro Padre Celestial ama. Los creyentes debemos hacer lo que los no creyentes no pueden hacer. ¿Y saben qué es lo que los no creyentes no pueden hacer? ¿Sabe qué es? ¿Saben qué es? Los que los no creyentes no pueden hacer. ¿Sabe qué es? Ellos no pueden ser como Cristo. Ellos no pueden ser como Cristo. Porque usted puede ver en un no creyente que pueda tener gestos de bondad, los hay. Hay filántropos, gente que destina dinero para dar a los pobres, a necesidades. Pero ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la motivación? ¿Qué los mueve? Ellos no pueden ser como Cristo. Nosotros estamos llamados a ser como Cristo. Nosotros estamos llamados a ser como Cristo. Entonces cuando el Señor dice, mire, entonces dice el Señor, mira, sed pues vosotros perfectos, o sea, sean como Cristo, sean como el Padre Celestial, que es perfecto. Los cristianos debemos de ser como Dios y manifestar en nuestra vida cotidiana, en este mundo cruel, difícil, demostrar las mismas características que Dios tiene. Debemos vivir como vivió el Señor Jesucristo. Debemos vivir como vivió el Señor Jesucristo. Seguir sus normas, seguir su ejemplo. Debemos de ser distintos. Y mire, Cristo, un día de esto vi una película, estaba viendo de Jesucristo, nunca había visto esa película de Jesucristo, y me llamó la atención algo, que no dejó de incomodarme,
en el momento, porque aparece una escena donde llega a una plaza y empiezan a danzar ahí ellos como los judíos, ¿va? Y aparece y Jesucristo empieza a danzar ahí con todo, ¿va? Y como esa faceta de Cristo pues no aparece en la Biblia. Pero ¿creen ustedes que Jesucristo danzó? Podría ser, ¿va? Si el pueblo judío en sus alegrías danzaba, podía ser. Pero quizás usted, igual que lo que usted acaba de sentir, cierta resistencia, lo mismo sentí yo cuando vi esa escena. Nunca había visto eso. Es que nosotros tenemos el concepto de Cristo como alguien diferente, pero en las cuestiones de que nos reía, qué sé yo, tantas cosas que nosotros nos metemos en la cabeza. Pero en realidad la diferencia de Cristo con las demás personas fue su gran amor, su gran entrega a la humanidad, ese corazón que estaba dispuesto a perdonar cuando otros no querían perdonar. Esa era la gran diferencia. Cuando aquellos querían apedrear a aquella mujer, él no fue y dijo, pues es cierto, la ley dice que hay que tirarle piedra, pues bien muchacha, denme una, ¡pa! No, la gran diferencia fue que bueno, si ustedes no tienen pecado, tírenle, va. Ahora, ¿era tolerante él con el pecado? No, no era tolerante con el pecado, porque después le dice, mujer, ¿dónde están los que te condenaban o te acusaban? Ya se fueron, muy bien, ni yo te condeno, pero no peques más. Hermanos, ahí está la esencia. Nuestra vida no tiene que estar basada en tradiciones. Nuestra vida tiene que estar basada en lo que la palabra de Dios dice. En lo que la palabra de Dios dice. No en las normas que los seres humanos hemos creado. Porque los seres humanos hemos creado una serie de normas, una serie de cosas. Y cuando a ver nosotros hablamos mal de los fariseos y de los saduceos, que estos que no eran legalistas, a veces nosotros somos así también. Pero antes de ser legalistas, seamos amorosos. Seamos amorosos. Y cuando nosotros somos amorosos, nos estamos pareciendo más a Cristo. No tolerantes, sino amorosos. No estamos hablando pues abramos aquí la puerta y haga cada quien lo que le dé la gana. No, tampoco. Porque cuando hay amor, no buscamos el daño de los demás. Si esta hermanita, que yo no sé quién era, porque yo ni vine a ver, pero si esta hermanita conociera esto y sintiera amor hacia los demás hermanitos varones, no hubiera traído ese vestidito chiquito, ¿va? Porque ella hubiera pensado, estos hermanos los voy a poner mal. Pero le faltó amor. Esa es la cuestión, le faltó amor. Quizás lo hizo de manera sin pensar. Pero hermanas y hermanos, nosotros tenemos que, en cada acción que hagamos, en cada cosa que hagamos, pensemos en los demás, en no dañar a nuestro prójimo. Eso es el amor. ¿Quiere decir algo? Y en darle la gloria a Dios. Exactamente, ahí está. Pablo decía, mire, todo me es lícito, pero no todo conviene. Esos son los principios. O sea, aquí no nos vamos a poner a decir, mire, esto sí, esto no. No, eso no, hermanos. Eso cambia con el tiempo, las costumbres. Lo que sí permanece el principio es amar a mi prójimo. Ese es el principio, amar a mi prójimo y no hacer nada que pueda dañar a mi prójimo. No hacer nada que pueda dañar a mi prójimo. Entonces dice el Señor, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo. ¿Quién es mi prójimo? El que está cerca. Donde quiera que nos movamos, el que está cerca. Y a esa persona debo de amarle. ¿No saben qué descanso tuve con esto? Porque me hizo, bueno, la verdad que los humanos todos fallamos. Todos fallamos. Y entonces cuando me di cuenta de esto, en lugar de estarme dañando el corazón, me puse a orar mejor. Me puse a orar y decir, Señor, tú eres el soberano, tú eres el juez justo, obra, Señor, y haz justicia en esta tierra. Que Dios nos bendiga. Gracias a Dios por su palabra. Y en ese momento voy a invitar a las hermanas de la ofrenda que puedan pasar y para recoger las ofrendas.
Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar por la ofrenda y a darle lo que es del Señor. Amantísimo Padre Celestial, venimos ante ti, Señor, clamándote para recoger la ofrenda, Señor. Puede dar el que no tiene, Señor, porque así lo ha provisto, Señor, y bendícelo para que pueda dar siempre, Señor. Dar lo que le pertenece al Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo. Amén. Bueno, y mientras pasan los anuncios de estas semanas, el día viernes, los jóvenes a las 6:30 nos reunimos. El sábado, la cadena de oración de 7 a 12. Y de igual manera se reúnen los prejóvenes a las 2:30. El día domingo tenemos el culto devocional, que es a las 9 de la mañana. Y el martes se reúnen las hermanas en la femenil. No sé si hay algo más, pastor. Gracias, Elías. Solo recordarles, hermanos, que estamos en la semana de oración, ¿verdad? Hemos estado orando lunes, martes, miércoles, y hubo un muy bonito grupo, quizás hoy ya batimos el récord de lo que va del año, va en asistencia, ¿va? Así que, qué bueno, gracias a Dios. Así que todavía seguimos el jueves, seguimos el viernes y se concluye con la cadena de oración del día sábado. Así que les invitamos para que podamos seguir orando. Y Dios obra cuando su pueblo dobla las rodillas. Dios obra. Esa es una verdad, que cuando el pueblo de Dios se humilla, Dios hace cosas grandes y maravillosas, ¿verdad? Termina con oración, Elías. Nos ponemos de pie para finalizar ese tiempo. Y oramos. Señor, te agradecemos por todo, Señor, de ese día, del culto de oración a las 5. Y ese, Señor, gracias, Padre, porque te pudimos cantar y pudimos aprender de tu palabra. Ahora llévanos con tu paz, Señor, que podamos llegar bien a nuestras casas. Te pido el resto de la semana, Señor, que siempre cuides de nosotros y para volvernos a reunir el día domingo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.